Muy buenos días para todos. Buenos Bueno, días, profe. Buenos días, mister. ¿Qué tal, muchachos? Días, Espero profe. que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. buenos días. Por favor, activamos cámara, muchachos, gracias. Bueno, ¿terminaron de ver la película? ¿Cómo les terminó de ir con eso? Bien, mister. Pues, mister, yo solo vi hasta un punto más, como unos 15 minutos más de lo que habíamos dejado y no pude terminar de ver el resto. Yo no pude terminar de ver esto, profe. ¿Por qué No, no? yo ¿Pero fue por defectos del video o algo? Eh, pues No, por mister, Ah, simplemente perdí el video, yo también. pero búsquelo que no me aparece, mister. Qué raro. Bueno, tendría que revisar y Mister, qué cualquier pena con la cosita cámara les digo. del celular ahora mismo, pero es que, no sé, mi computador como que está pero pues estuvo fastidiando. chévere la peli, estuvo interesante. Vale, gracias. No te preocupes. ¿Quién Mister. era el que me estaba diciendo? Felipe, creo que era el que estaba conectado desde el celular. Bien. Y me decían por ahí entonces que les gustó, interesante. ¿Quién fue el que me dijo? ¿Greco fue? Greco. Sí, a mí también me Sí, gustó, me pareció Estuvo interesante. chévere. Bien, digamos que sí, obviamente algunas escenas un poco fuertes de pronto de muchos contextos que quizás son muy ajenos, lo que yo les decía antes de empezar a verla. Pero pues bueno, espero que les haya de pronto mostrado como otro panorama, como otra reflexión. No sé si de pronto alguien quiera concluir algo o decir algo a Listo, modo mister, de, ahí yo pude unirme. a modo de conclusión de la película, de pronto alguien que quisiera mencionar algo. ¿No? ¿Ninguno? Dime, mister. A modo ¿Me de repite, conclusión, mister, por favor? a modo de conclusión, ¿quién quisiera opinar algo acerca de la película que vimos? ¿Fue un Pues, mister, a material mí útil? en los minutos que me faltaron, obviamente no puedo hablar tan específicamente de lo que me faltó, pero yo lo que entendí de la película es que relataba en forma de documental la vida de dos matemáticos bastante importantes que no se sentían conformes en lo que habían visto en su niñez y así, y fueron a explorar el mundo en busca de respuestas. Y en Yo, todas estas respuestas lograron varios avances y lograron vivir técnicamente en la forma en la que ellos querían, ayudaron a demasiadas personas básicamente con sus pruebas, por decirles así en general. Ok, gracias Felipe. yo, Sebastián, sí, eso era. que, que las matemáticas, digamos que sirven para, por así decirlo, le sirvieron para mejorar su estilo de vida y tales, ¿sí? Para poder mejorar las siguientes generaciones y así. Ya. Bien, bien. Gracias Felipe, gracias Sebastián. ¿Quién más? pues, mister, más que todo, como que a uno le muestra que el que quiere puede, ¿no? Porque a veces como que mucha gente se guía porque aquí hay gente que es de bajos recursos, que todo eso, y pues simplemente muestran que sí se puede, que sí pueden llegar a cambiar la historia. Es simplemente, y como decían, mirarlo desde lejos, no desde cerca. Y ahí se solucionan las cosas como solos. Entonces, pues más que todo, pues a uno le da como esa reflexión. Muy bien, gracias Nicole, muy interesante lo que planteas. Bien, bien. ¿Alguien más? No, ninguno. Y quieran de pronto preguntar algo y entre todos, no sé, mirar a ver si existe respuesta de pronto a las preguntas que ustedes mismos tengan. Eh, o bueno, Esmeralda de pronto, algo que quieras aportar. No, mister, pues es interesante la película, pues como decía Nicole, uno aprende, o sea, como que uno se da cuenta que pues muchas veces uno pues no hace las cosas por temor, pero pues si uno lo intenta, uno puede. Entonces, me gustó mucho la película. Bien, gracias Esmeralda. Bueno, entonces vamos a dar ahora sí inicio al trabajo con el texto. Entonces, para los que de pronto ya tuvieron la posibilidad de copiar acá la agenda del día, entonces pues ahí la propongo nuevamente para que si quieren de pronto terminar de apuntar lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, digamos que la idea es que vamos a tratar de construir una definición, pues obviamente digamos el texto nos proporciona algunos conceptos básicos,
nos da ya algunas ideas y ejemplos, pero pues la idea es ir de pronto masticando un poquito esa información que nos dan ahí. Entonces, bueno, yo les voy ahora a compartir la página 136 del texto. Les repito, es el tema donde ya nos van a dar introducción al concepto de función exponencial. Permítanme que la estoy buscando. Ya tenía lista aquí. Ya. Entonces, bueno, vamos a mirar el tema de la función exponencial. Listo, creo que ahí se está compartiendo. ¿Ven ahí el texto de Santillana? Sí, Listo, entonces, bueno, estas funciones, bueno, vale la pena obviamente primero también hacer un aterrizaje al concepto en sí mismo. Imagino que a estas alturas ya todos saben lo que es una función. ¿Sí? Puedo partir de ese hecho, ya todos sabemos a estas alturas lo que es una función. O hay alguien que de pronto quiera hacer la pausa ahí y que de pronto nos quiera ayudar a recordar el concepto de definición o la definición de función antes de mirar si es exponencial o de qué tipo. ¿Sí? Todos saben que es una función, ¿ya? O parto desde ahí nuevamente. Muchachos, No, mister, yo creo que pues yo ya sé. O pues estoy buscando. estás buscando, listo, lo que vimos el periodo pasado. Veo que no es muy claro el concepto, entonces permítanme un segundo. No están como muy seguros del hecho. Entonces, Exacto. voy a replantear el hecho o la definición de lo que en matemáticas significa una función para que todos estemos un poco más contextualizados. Entonces, una función en matemáticas, esto ya lo había dicho, recién los conocí y empezamos a abordar el tema de las funciones. Entonces, bueno, ¿qué es una función en matemáticas? Entonces podríamos decir que, me cambio el color, podríamos decir que es, pero no me lo deja, es una relación entre dos conjuntos tal que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde uno, solo un elemento, o más bien al contrario, en el conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Entonces, esto es lo que matemáticamente se entiende como función y permítanme, ya voy a hacer un dibujito que nos va a permitir entender un poquito mejor de qué se trata. Entonces, una relación matemática, se supone que hay relaciones matemáticas o relaciones de números de distintas maneras. Por ejemplo, ustedes ya saben a estas alturas perfectamente hacer una función A más B o montar una relación A más B. ¿Qué significa montar una relación A más B? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por una relación A más B? Por una relación A más B. Sí, Una suma, ¿no? una suma, Exacto. ¿cierto? En esencia es eso. Si yo les digo una relación A más B, fíjense que ustedes ya inmediatamente me dicen suma. Listo, Una bien, suma así. una suma. Si yo les digo, bueno, ¿cómo sería entonces una relación A sobre B? ¿Qué dirían Una ustedes? adicción. Una fracción. Una Ah, una fracción. fracción. Bien, pero Exacto. fíjese, exacto, no, bien, bien, ambas son respuestas bien. A sobre B es división, ¿sí? A sobre B también es una fracción, pero incluso alguien me puede llegar a decir un número decimal y estaría bien, porque A sobre B es, por ejemplo, 1 dividido entre 3 que da 0.3 periódico, 0.3333, ¿sí? Entonces está en todo lado, ¿sí me entienden? Eso es montar una relación entre dos elementos
y en ese caso pues ya vamos a hablar es de conjuntos. Entonces, bueno, les vuelvo a compartir acá. Montar una relación adicionalmente entre números, cantidades o entre aspectos geométricos, bueno, entre cualquier par de objetos, no es solamente montar la relación en términos de lo que se hace, si quiero sumar, si quiero dividir, si quiero restar, ¿sí? Sino montar la relación significa que también podamos de alguna manera caracterizar de entrada ya los resultados de eso que digamos uno quiere entablar, ¿sí? Entablar, por ejemplo, los resultados de la suma de A más B. En esencia, ustedes ya me dicen el resultado es una suma y lo que voy a tener que hacer es sumar, ¿sí? Pero entablar el resultado significa poder combinar las parejas o los elementos y poder hablar de lo que significa. Entonces, bueno, supongamos que yo voy a hacer acá dos conjuntos. Entonces, yo voy a suponer que estos dos conjuntos tienen sus respectivos nombres. Normal, este conjunto se va a llamar A y este otro conjunto de acá se va a llamar B. Pero resulta que A equivale a todos los números impares, por ejemplo. Supongamos que yo quiero colocar ahí la lista de los impares. Entonces estaría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13. ¿Qué otro número estaría ahí? Si son impares. El 15. 15. 15, 17. 17, ¿cierto? Todos esos son, 19. bien, 19, todos esos son números que nosotros normalmente conocemos con el nombre de números impares. ¿Por qué se llaman impares? Pues porque tienen esa característica de que no son divisibles entre dos. Básicamente un impar es eso, ¿cierto? Un número que no se puede dividir entre dos o que si se divide no da algo exacto. Acá yo voy a colocar impares. Y resulta que yo en el otro conjunto lo que voy a tener es el conjunto de los números que se llaman, por ejemplo, primos. ¿Me recuerda cuáles son los números primos? Números primos. Uy, no 2, sé. 5, 7, 3. Bien, bien, esos son los primos, pero, o bueno, algunos de los primos, pero ¿qué característica tienen los primos? Que son divisibles entre uno y entre sí mismos. Exacto, que solo tienen dos divisores, ¿cierto? El 1 y ellos mismos, si no tienen Ah, más ok. divisores. Esos son los primos, ¿cierto? Entonces, caso, por ejemplo, de el 2 es de hecho el único número par primo. Digamos el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 ya no. ¿Por qué el 9 ya no? Porque 9 tiene tres divisores que serían el 1, el 3 y el 9. ¿Sí? Ya tiene tres divisores, ya entonces como ya supera esa cantidad de posibles, entonces ya se entiende que no hace parte de los impares, sino de los primos. Bueno, esto con el El fin de 3. decir, el 3, bueno, eso con el fin de decirles que, bueno, si yo tengo una relación de este tipo, yo podría decir, por ejemplo, enlistemos números que sean, además de ser impares, sean primos. Entonces ustedes dirían, ah, bueno, el primer primo es el 2, lo voy a emparejar con el primer número que tengo en mi lista, ¿sí? Y podría ser de esa manera, o incluso lo podrían decir, no, quiero que sea cuando se trata del mismo número. Ustedes acá dicen, bueno, este número con este. Entonces ahí ya tengo la primera parejita de números que a la vez son impares y primos. ¿Qué otra pareja tendría? Por ejemplo, la del 5, ¿cierto? ¿Qué otra pareja tendríamos ahí? La del 7. La del 7, listo, la del 7. Esas son parejas. En este momento estoy El armando parejas. 11, El 11, el 13. el 13. Bueno, hay varias, ¿cierto? Entonces El 11, lo que 13. empezamos a decir es que realmente cuando yo estoy haciendo una lista de eso que estoy dibujando ahí, realmente yo estoy haciendo una selección. ¿Y qué estoy eligiendo? Estoy eligiendo números impares, pero a la vez primos. Fíjense que Primos. tengo dos condiciones ahí. En este caso ya no se trata de una sola condición,
sino que fusioné dos condiciones. Entonces, en un lado me daban una condición, unos números que tienen ciertas características, un grupo de individuos que tiene ciertas características, ¿sí? Que tienen un cierto color, cierto tipo de cabello, bueno, ciertas características. En el otro lado, otro grupo que entonces tiene otras ciertas características, entonces tienen una estatura promedio de tanto, tienen una masa corporal promedio de tanto, ¿sí? Y lo que hace la matemática es juntar esas características, en este caso, sacar números que cumplan dos condiciones. Pero, ¿qué pasaría en este caso de esta relación? Si nosotros leemos la definición, nos dice, es una relación entre dos conjuntos, tal que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno. Fíjese normalmente, bueno, esta es una definición que, digamos, yo ya la tengo ahí de memoria, Mister, ¿sí? yo tengo una pregunta. Es que pues yo vi un ejemplo en internet, pues de función, pero era como con números y figuras. Sí. Y pues no entendí el ejemplo. Entonces, ¿cómo es? ¿Me puedes explicar? Bueno, tendría que mirar qué tipo de ejemplo te están mostrando, qué tipo de figuras están usando, por ejemplo. Porque en Ay, no sé, esencia, mister. digamos, si quieres me lo envías, tiene, no sé si por este chat se puede compartir un pantallazo y lo podríamos Pero es discutir. que estoy... Sí, sí, está alojado en el computador o en OneDrive. Pero te lo puedo mostrar por el celular, mister. Listo, dale. Igual, bueno, continúo acá mientras tanto. Ujú. Entonces, me está diciendo que debe ser una relación en que a cada elemento del conjunto de partida, en este caso, ¿cuál sería el conjunto de partida? ¿Impares o primos? ¿Cuál de los dos ¿Impares? elementos? Impares, ¿cierto? Porque es el primero que yo estoy enunciando, ¿cierto? Ujú. Impares. Y el conjunto de llegada serían los primos. Pero en este caso me dice que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno, ¿sí? Quiere decir que en este caso, fíjese que el 3 no está relacionado sino con el 3. El 5 no está relacionado sino con el 5. El 7, ¿existe otro número con el que esté relacionado aparte del 7 en el otro lado? ¿El No, Eh, ¿verdad? 17? No. No, 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 mis- no, ¿cierto? No podría ser porque se trata en este caso del mismo número, ¿sí? Y enunciado en el mismo orden. Pero en este caso, por ejemplo, esto no define como tal, no podría definir una función, porque hay elementos del conjunto de partida que no fueron asociados. Por ejemplo, este elemento, el 1, no fue asociado con nadie. Este elemento, por ejemplo, el 15 no va a tener asociación, ¿sí? El 9 no está asociado con nadie. Entonces son elementos que están quedando solos. Y como están quedando solos, no cumplen el hecho de que se trate de una función. ¿Sí entienden? Ahí es cuando uno puede decir que, por ejemplo, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Sí entienden la diferencia? Sí, señor. Sí. sí, Sí, mister. o sea, sería en el momento en el que yo tomo todos los elementos y encuentro una relación en el otro lado, es ahí donde aparece lo que es una función. Eso en matemáticas. Ahora, vamos a hablar de función, pero en este caso exponencial. Entonces, les comparto nuevamente ahora sí la hoja del texto de Santillana. Esto es la página 134. Entonces, básicamente nos dice lo siguiente. El concepto de función exponencial se utiliza para la descripción y análisis de fenómenos que involucran crecimiento y decrecimiento de una determinada población o de factores o índices económicos de una ciudad o un país. Una herramienta matemática que aporta el análisis de comportamiento de fenómenos del contexto real es la gráfica de ese tipo de funciones. Así nos permite interpretar si el fenómeno en estudio tiene alguna tendencia creciente o decreciente. ¿Entienden ahora lo que es algo creciente y algo decreciente? Que también ya lo habíamos visto. Sí. Y que puede ser Creciente, creciente. Sí. ¿Sí? ¿Seguros todos? sí, mister, lo que tú nos Señor. explicabas, positivo y negativo. Exacto, entonces que cuando se decía que algo era o una pendiente era positiva y cuando era negativa y tenía que ver con el tema de la creciente y era cuando voy a compartir aquí nuevamente el dibujito y hago algo también como de recordar. Entonces, por ejemplo, teníamos un plano cartesiano
Y ya sabemos que el plano cartesiano siempre va a tener unos puntos que cumplen la misma coordenada general. ¿Y cuál es esa coordenada general? X, Y, ¿cierto? Ya sabemos que cualquier punto que tomemos siempre se va a llamar X, Y, ¿cierto? Significa que primero le vamos a nombrar una coordenada en X, luego una coordenada en Y. X es el plano o eje horizontal, Y es el plano o eje vertical. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero más allá de eso, hablar de creciente o hablar de crecimiento y decrecimiento tiene que ver con, a medida que aumenta el valor en un punto, cómo varía en el otro punto. Y me explico acá. Este punto que, por ejemplo, lo voy a colocar acá, va a tener coordenadas X', le voy a poner así, X', Y'. ¿Y qué característica tiene X' respecto a X? ¿Qué me podrían decir ustedes si yo les pregunto cuál es la diferencia entre X y X'? ¿Qué me Que podrían son lo decir? mismo, pero la X' es la copia de X. La copia es Sino exacta. en diferente vista o perspectiva. En diferente perspectiva, bueno, eso es una apreciación válida y tiene que ver ya, digamos, desde el punto de vista de la geometría. ¿Qué más me podrían decir? ¿Cómo es X respecto a X'? Eh, uy, no sé. ¿Podría ser la misma pero negativa o...? La misma pero negativa, bueno, o podría Uy, de ser, verdad. ¿qué dicen ustedes respecto de X y X'? ¿Cuál es mayor? La X'. X. Ah, no, son iguales. ¿Son iguales? Se supone X', que, X' es bueno, mayor. se supone que Ah, esto, no, sí, sí es mayor. se supone que esto ya de entrada es un plano cartesiano que dice desde qué punto hasta dónde van los números positivos, desde qué punto hasta dónde van los números negativos, tanto a los lados como arriba y abajo. ¿Sí recuerdan eso? Que hablamos de, por ejemplo, X va desde 0 y por ejemplo aquí estaría el 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Aquí, por ejemplo, estaría Sí, X2. mister. Listo. Y en el caso de pronto del otro X, aquí por ejemplo digamos, no sé, -1, -2. Supongamos que ese X' está en la coordenada de X -2. Entonces, ¿quién es mayor? ¿X o X'? X. X. ¿Cierto? X va a ser un 2 positivo, mientras que X' va a ser Uno negativo. un 2 negativo. Bueno, y de hecho podría ser un valor un poco mayor, podría ser quizás -1.5, bueno, no vamos a entrar a discutir ahí la distancia de él, pero lo que digamos sí es claro es que X es más grande que X', solamente por la posición relativa que tiene en el plano. ¿Sí es claro eso aparte también? Sí, mister. Listo. Ahora, ¿cómo es Y respecto a Y'? Mayor Y Mayor. que Y prima. Mayor. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? Y prima es hacia abajo, ¿no? Es Sí. menor, es menor. ¿Quién es menor? X, perdón, Y o Y'. Y es menor que Y. Y prima. Mejor. No, yo no. No, no, Digo que es mayor. menor. Sí. Yo digo que es mayor. Los demás, ¿qué Ando dicen? re perdido. O sea, O sea, acuérdense en la elección, no en el resto, sino en la elección, no sé qué elegir. acuérdense que desde el cero, o sea, desde este punto donde se intersectan las dos rectas, este punto se llama el origen y ese punto queda acá. Ese punto se llama origen. Y acuérdense que desde el origen hacia arriba medimos ¿qué? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Exacto. Y un punto que esté, por ejemplo, a esta altura, aquí a esta altura, podríamos decir que está a una altura de 1, supongamos. Y ese sería el punto Y'. Ahora, les hago una pregunta. ¿El punto de Y solito, será que es más grande o más pequeño que 1? Entonces, Y prima sería menor. Y' sería más pequeño, ¿cierto? Porque este punto, digamos que ahora sí va a ser 1.5, no sé, supongamos, el punto de Y solito. Entonces, fíjese que en este caso, aumenté de X' a X. Ahí hubo un aumento,
¿cierto? Porque hay un espacio recorrido entre los dos puntos y si lo queremos, es un espacio en horizontal de 4 unidades, si se quiere ver de esa manera. ¿Sí es claro eso para todos? Sí, Sí. señor. Pero Sí, fíjese señor. que así como aumenté en X, aumenté en Y. Y cuando aumento en X y aumento en Y, se trata de algo que es de la forma creciente. Por eso era que habíamos dicho que en este caso, si yo trazara esta recta que pasa por esos dos puntos, por eso era que nosotros habíamos dicho que esto tiene una pendiente positiva. Es decir, que en este caso la pendiente es mayor a 0. Se escribe de esta manera. ¿Qué significa que la pendiente sea mayor a 0? Pues que sea positiva. Algo más grande que 0 es algo positivo. ¿Sí es claro eso hasta ahí? Sí, mister. Sí, mister. Listo, entonces, así como eso es creciente, decreciente sería lo contrario, ir hacia abajo, ¿cierto? O sea, estoy en un punto y lo que hago es descender, descender, eso es decreciente. Y eso lo que indica es que, por ejemplo, a medida que aumentara en X, disminuiría en Y. Eso es lo que significa que una función sea creciente o decreciente. Entonces, acá, ¿por qué retomo eso? Porque fíjense que nos están diciendo, en el texto nos están diciendo que son funciones que son crecientes o que son decrecientes, pero de una forma muy rápida. Es decir, en un momento estás en el punto 1,0 o 0,1, por ejemplo, y al siguiente momentico ya estás bien arriba, en un punto, digamos, muy grande, que era lo que, por ejemplo, veíamos que le pasó al rey Shirham con su experiencia del trigo. ¿Se acuerdan? En un momento él comenzaba con un granito de arroz y llegaba de trigo, perdón, y ese grano de trigo al final, fíjense cuántas veces llegaba a duplicarlo hasta obtener qué número tan grande. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Listo, entonces, bueno, ahora sí, miremos la definición acá. Entonces nos dice la función exponencial es una expresión de la forma f de x igual a la x, donde x es la variable independiente y es un número tal que pertenece a los reales positivos y además a es mayor que 1. Entonces, bueno, yo voy a tomar esta definición acá, porque lo que quiero que armemos hoy es como una especie de mapita de lo que digamos, esto significa. Entonces les voy a pedir un favor para que pues vayan tomando los respectivos apuntes. Yo sé que lo tienen en su libro, pero pues digamos que en este caso no me interesa tanto que quede ahí en el libro, porque no, además no lo vamos a copiar igual, sino que quede de pronto de cierta manera. ¿Listo? Sí, mister. Listo, entonces nos vamos a quedar con la definición, pero en este caso, entonces, pues yo voy a hacer acá como una especie de paréntesis y lo que voy a hacer es como agregar cositas. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, eso que ustedes están viendo ahí escrito, gráficamente, lo que representaría sería algo, bueno, un poco más aterrizado de la siguiente manera. Este valor de A, que conocemos normalmente como que, ¿cómo le llaman ustedes a esa expresión? Cuando tienen a un número elevado a otro número, ¿cómo se llama ese? Potencia. Bien. No, en este caso la potencia sería la X. ¿Y A sería qué? Ah, el exponente. ¿No? ¿O la base? No, la base. Bien, la base. Se llama base. Espera, ¿de qué me estás hablando? ¿Del exponente o No, de la del base. número en sí? Eso, la base. El de número. Sí, Sí. la base. O sea, ese A es una base, ¿cierto? Y lo que me está diciendo es que esa base no puede ser 1. Eso es lo que me están diciendo inicialmente. ¿Sí? Es un número real. ¿Y cuáles son los números reales? Ya ustedes saben, me imagino, cuáles son los números reales positivos. Entonces, los reales son la unión de enteros, naturales enteros, racionales e irracionales. Eso es el conjunto de los reales. Pero en este caso me está diciendo positivos. Y acabamos de decir que algo positivo es algo mayor que 0, ¿cierto? Con que algo sea más grande que 0, ya nos basta para decir que es positivo. ¿Sí es claro eso para todos también? Sí, señor. Sí, Mister, señor. Listo. Entonces, partiendo.
Listo, entonces. eh, Mister, ¿qué estás compartiendo? ¿Paint ya, o la ya, página? ya, ahora sí. Listo, entonces, mientras esa base es un número real, ese número real no puede ser 1. Es la única, digamos, dificultad que tendría, que no puede ser 1. ¿Listo? Y en este caso, fíjese que el X, sí, X, que normalmente para nosotros ya sabemos que X es una variable o una incógnita, X en este caso, fíjese que lo que pasa a ser es una potencia, como lo decían ustedes. ¿Listo? Entonces, esa es la condición, digamos, general o la característica general de una función exponencial. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces la variable pasa a ser la potencia. ¿Listo? Y pues en estos días, digamos que ustedes me imagino que deben conocer muchísimo sobre estas representaciones porque todos los días ahora lo ven en las noticias. Así que la curva del COVID, que la curva cómo está creciendo, cómo está, digamos, dando sus resultados, bueno, en fin. Entonces, eso es una función exponencial. Caso, por ejemplo, la que nosotros ya habíamos trabajado, esta ya la habíamos trabajado. La estoy señalando acá. La de f de x igual a 2 elevado a la x. ¿Cuándo la trabajamos? ¿Quién me recuerda cuándo la trabajamos? En la de... Espera, no me acuerdo. Ya reviso en el cuaderno. Entonces, eso lo trabajamos con la historia del rey Shirham. ¿Se acuerdan que trabajamos eso? Eso fue lo que trabajamos. Eso fue lo que hicimos. Cogimos un tablero de ajedrez y analizamos que en cada numerito, en cada espacio, perdón, del tablero, en cada cuadrito, se iba a ir duplicando la cantidad. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son algunas de las funciones. Entiéndase que no todas van a ser obviamente con a un número entero, como en este caso 2, sino que también puede ser un número fracción, por ejemplo, un tercio, ¿sí? Entonces, todas estas son, pues, digamos, algunos ejemplos. No sé si de pronto ustedes quieren que hagamos el gráfico de alguna o de algunas. Como quieras, mister. Bueno, sí. Listo, hagamos el gráfico de una de esas. Hagamos el gráfico, por ejemplo, de la que dice k de x. Entonces, ¿cómo hacemos el gráfico de esa función? ¿Quién me ayuda a encontrar los puntos para hacer el gráfico de esa función? ¿No, ni idea? No. Entonces, recuerden que lo que siempre uno hace habitualmente es la tabla de valores. Si uno hace la tabla de valores, va a tener puntos para graficar. ¿Se acuerdan? Esto fue también de lo primero que vemos. Entonces, aquí yo voy a decir que, bueno, voy a tomar valores para x y voy a mirar, en ese caso, cuál es el resultado o cuál es el valor asociado a k de x. Va a ser la función. Entonces, por ejemplo, si en la primera reemplazamos a x por 1, si reemplazamos a x por 1, ¿cuánto nos daría el resultado de k de x? ¿Cómo? En la primera, reemplacemos a x por 1. Entonces, ¿cuál sería el resultado? De k, bueno, de 10 a la 7, de 10 séptimos, perdón, elevado a la 1. Entonces sería 10 elevado a la 1, que da ¿cuánto? 10. 10. Y 10 dividido 7, que da ¿cuánto? 2.5 creo. No, dame un segundo. .4. 1.42, ¿cierto? Más o menos demuestra la calculadora. Listo, ahora, si x vale 2, entonces sería 10 elevado a la 2. ¿Cuánto es 10 elevado a la 2? ¿20? No, 10 elevado a 100, la ¿no? 2 es 10 por 100. 10, que es 100, y 100 dividido entre 7, ¿cuánto sería?
100 dividido entre 7, 14.2. 14.28. Listo. 28. Ahora, ¿quién me ayuda con el de x igual a 3? Cuando x vale 3. ¿Alguien ya lo encontró? Entonces 10 elevado a la 3 sería 1000. 10 por 10 por 10 quedaría 1000. Y 1000 dividido entre 7 daría 142.85. 142.85. Listo. Chicos, vuélvanse a conectar por favor con el mismo link Vale. y ya continuamos.